And this brings us to the next session, the first session on research infrastructure landscapes in Latin America and Europe. And in this session, we have two speakers. And it's my pleasure to welcome Inmaculada Figueroa. She's at the Spanish Ministry of Science and Innovation, where she is the Vice Deputy Director General for the Internationalization of Science and Innovation. Inmaculada is also the project coordinator of the EU project EU-LAG Res Infra and co-organizer of this symposium. Being the Spanish delegate to the European Strategy Forum on Research Infrastructures, or ESRI, which is in charge of the European Research Infrastructure Roadmap, Inmaculada will now present to us the research infrastructure landscape in Europe. But before I hand over to you, Inma, I'd like to encourage everyone to submit questions during Inmaculada's presentations by using the Zoom Q&A or using UVA platform. And with this, thank you very much, Inma, for joining. Thank you very much for inviting me to be here. I am going to present not only I can give you some information about the roadmap and the activities that we are following at ESRI, but the intention of my talk is to present yourself how we are working together in this last time in relation with the activities of the. I don't know if I am sharing my screen. Do you see my screen? Yes, I can see your screen, but if you can, yes, perfect. Thanks. Now it's perfect? Now it's perfect. Thank you. First of all, I would like to tell you that in the framework of the senior official meeting of EU and CELAC, was decided. Bueno, yo la verdad es, perdona, voy a hablar en español porque creo que. Sorry, I'll be speaking Spanish because I think there's going to be interpreting, right? Correct? Is it working? Being in a Latin American forum. No, that's fine. You can continue. We have the interpretation on. Las transparencias están en inglés, pero voy a aprovechar que el español es mi lengua materna para poder hablar en español, si nos importa. After all, so if you don't mind, I'd rather speak Spanish. Es sobre todo la relación que estamos manteniendo entre Latinoamérica y el Caribe, los países de Latinoamérica y Caribe, con la Unión Europea en estos últimos años, con la intención de establecer una colaboración birregional en el ámbito de las infraestructuras de investigación. El Senior Official Meeting, el grupo de alto nivel, los officers de alto nivel de Latinoamérica y Caribe y la Unión Europea decidieron en su reunión de marzo del 2017 que se crease un nuevo pilar dentro de lo que es la iniciativa conjunta de investigación e innovación, dedicada fundamentalmente a las infraestructuras de investigación y utilizar las infraestructuras de investigación como una herramienta más para poder establecer esta colaboración en materia de investigación e innovación. Y como primer paso para poder llevar a cabo para poder implementar todas estas actividades en relación con las infraestructuras de investigación, lo que se hizo es establecer un grupo de trabajo que sirviera justamente para establecer la mesa de diálogo y de negociación y de intercambio entre las dos regiones, con la idea sobre todo de compartir buenas prácticas en materia de infraestructuras entre los dos bordes del Atlántico. Se considera que existe una buena relación The relationship between both regions is good as far as research and innovation is concerned, and it would be a good idea to capitalize and to maximize this relationship by strengthening the links between research networks. The working group consists of representatives from the Latin America and Caribbean states and their EU-based
counterparts, the representatives in the European Union and in the European Union countries. The idea is to create multilateral initiatives from this working group that would lead to implement initiatives for a common use of research networks. Basically, that the links between both regions are clear, stable, and information is shared. We want to facilitate communication between both regions. We want to be aware of what the other side of the Atlantic is doing. And we want to set up the proper channels so that the information can be shared between both regions. In order to do so, there are several actions being displayed. Some of them have to do with political dialogue between actors in different policies for international cooperation and research. And we want to do that through workshops, policy workshops, on the implementation of these research networks, especially road mapping, policies, access policies, and governance models. Also, the aim of the working group is to foster research exchanges between both regions so that these links can actually exist between infrastructures. And we have invited representatives both from scientific areas and research infrastructures and new agents from infrastructures in both regions. We also researched the strategic themes on which to cooperate, and the ultimate result is what you can see here. We prioritized the main thematic areas for biodiversity and climate change, energy, food safety, or rather security, health, and emerging technologies. This has been done through a series of meetings of this group, and during a series of meetings, we have prioritized the interests of both regions. We have the joint working group meetings that are held by regions, and during these meetings, we set priorities for the region. And these priorities are then shared in the joint meetings between both regions in order to set the ultimate priorities for both of the regions. As for the policy workshops, we've held a series of meetings. Let me remind you on the meeting we held in Vienna, coinciding with the ESFRI conference. We held a workshop coinciding with this conference in order to discuss the research infrastructures. We defined and discussed road mapping practices during that workshop. And during that meeting, we made a series of presentations on how to roadmap practices. We also discussed the timeline, the systems in place to define and shape the roadmaps for the European Strategy Forum on Research Infrastructures. And the Latin American delegates shared with us their initiatives, their efforts in the internal group that they have set up for the Latin American region. Furthermore, we had the chance of seeing firsthand some examples of road maps at an EU level. And
These examples help us define European roadmaps. This helps us align the strategic European roadmap with the national roadmaps. In November 2019 in Costa Rica, we discussed the governance of RIs, and we also discussed training, the training of staff, and the training of the RI managers and researchers alike. Different study visits have been conducted. 30 RIs have taken part in these visits. You need to understand that the aim of these visits is to strike a balance among the two regions. And we of course, focus our attentions on the decisions made in Europe and in Latin America. And during the study visits, first, we established what infrastructures were available for visits, and then these prioritized. We, as Europeans, were able to set priorities among the RIs tabled by the Latin American colleagues, and vice versa. The Latin Americans, did that same exercise. They prioritized among the European RIs. Last year, we worked hard to prepare the thematic areas, and we set up the tangents, which were mixed groups with representatives of both regions. And each country. Prioridades de áreas temáticas, y era en virtud de esa priorización en la que participaban en esos tándem. Preparamos el trabajo para poder llevar a cabo lo que llamamos Cooperation Workshops, que fueron talleres que se llevaron a cabo, uno en dominio científico en todas estas tecnologías. Además, se han llevado a cabo 2 seminarios. Se me ha ido para atrás. 2 seminarios, uno en diciembre del año pasado y otro en febrero, en el cual revisamos apoyamos el hecho de utilizar casos de éxito de infraestructuras que ya están colaborando y que están sirviendo como ejemplos para las colaboraciones futuras. Y también en el siguiente seminario lo que hicimos es dedicarlo a la colaboración y el uso con la presentación de algunas de las infraestructuras que ya tenían acciones programadas con Latinoamérica, infraestructuras europeas que ya tenían acciones programadas con Latinoamérica, y además intentamos promover la colaboración en materia de infraestructuras desde el punto de vista de los puntos nacionales de contactos, que creemos que son fundamentales para poner de manera clara qué es lo que está pasando en ambos lados del Atlántico, y sirven como portavoces o como multiplicadores para dar la información, para pasar la información de todas las actividades que se están llevando a cabo, cada uno en su zona de actuación. En particular, porque veáis un ejemplo, en el caso de la visita de estudio que tuvo como destino España, que fue una de las que fueron seleccionadas para poder llevarse a cabo, lo que hicimos es organizar, por medio de la delegación del Working Group española, junto con la Service Facility, que es la responsable durante toda esta fase que hasta ahora de llevar a cabo todo lo que es la organización de las tareas del Working Group y que ha sido financiada por la Unión Europea. Establecimos un contacto directo con aquellas instituciones que eran las hospedadoras de las visitas. En España hicimos un ejercicio para determinar dentro de esas áreas temáticas qué infraestructuras podrían estar disponibles para acoger las visitas y acoger a nuestros colegas latinoamericanos, y con la intención de presentar cuál era la realidad de las infraestructuras europeas, porque siempre lo que intentamos es que la colaboración sea multilateral, en el sentido de que no se traten de colaboraciones bilaterales, que entendemos que hay otros foros para llevarlas a cabo, sino multilaterales. Entonces, las visitas de estudio se hicieron a infraestructuras europeas o a nodos españoles de infraestructuras europeas.
Se propusieron en la visita que se tuvo en España, hubo dos regiones que se visitaron, se visitó Cataluña y se visitó Andalucía. Y tuvimos participantes de Paraguay, Perú, Argentina, Guatemala, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Uruguay y Chile. Chile y México. Y el resultado de esas visitas de estudio es que hay varios acuerdos en preparación, algunos prácticamente terminados, y van a dar lugar a colaboraciones concretas en materia de las infraestructuras que se visitaron. En el caso de España, las infraestructuras ESFRI o los nodos de las infraestructuras ESFRI que se visitaron tuvieron que ver con ECRAN, que es la infraestructura de ensayo clínico, y se visitó así el nodo nacional español que está en el Hospital Clínico de Barcelona, PRAISE, donde está en el Barcelona Supercomputing Center y es el nodo español del proyecto ESFRI PRAISE, y además es el nodo español con el que contribuimos a la iniciativa del EuroHPC. Eusolaris, la infraestructura en materia de solar de concentración dentro del dominio de la energía, y para ello visitamos la plataforma solar de Almería del CIEMAT en Almería, y luego también visitamos la sede estatutaria y las actividades que está desarrollando LiveWatch ERIC, que es la infraestructura europea que tiene la sede en Sevilla. Las principales conclusiones de toda esta colaboración y todo este trabajo que estamos haciendo, que llevamos haciendo durante todos estos últimos años, es que existe un claro deseo de encontrar los medios para poder hacer viable esta colaboración. Nos estamos encontrando con una participación enorme en cada iniciativa que presentamos, una avidez porque esta colaboración vaya adelante. También es claro que necesitamos movernos desde lo que existe ahora, que son colaboraciones esporádicas, basadas fundamentalmente en relaciones personales de investigadores que permiten establecer las bases para esta colaboración, a algo que sea mucho más estructural y que permita de alguna forma establecer esta colaboración sostenible en el tiempo. Y también se reconoce que es fundamental para poder llevar a cabo todas estas colaboraciones el trabajo del Working Group. Se reconoce que esa doble vertiente que tenemos en estas actuaciones, en las que tenemos por una parte a los científicos y a los representantes de las infraestructuras, pero además a los políticos, por así decirlo, los representantes de las agencias y de los ministerios, es fundamental para poderla llevar a cabo. Se reconoce que hay una serie de instrumentos que se están usando para poder ayudar a esa colaboración, entre otros es bien reconocido toda la participación en los programas marco de la Unión Europea. Se ha utilizado en diferentes ocasiones los instrumentos de las ERANETs, que es algo que se ha utilizado en el pasado, las acciones COST, las redes CITED y las acciones Marie Curie de movilidad son instrumentos que se han estado utilizando para poder hacer esta colaboración, pero como digo, siempre de una manera poco estructurada, sino más individual y muchas veces dependiendo de las relaciones que se han establecido, por ejemplo, de aquellos investigadores latinoamericanos que han hecho su doctorado en Europa o viceversa y que establecen esos vínculos y esas relaciones que son personales. Se reconoce también que hay una falta de información, no nos conocemos lo suficiente. Nosotros en Europa creemos que nuestras infraestructuras son muy, muy conocidas y que todo el mundo sabe lo que estamos haciendo y nos sentimos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo en Europa, pero la realidad no es esa, la realidad es que hace falta más información y hay que establecer las vías para que esa información llegue de un lado a otro del Atlántico. Y hay que establecer también las formas, sobre todo en el lado de Latinoamérica, de poder extender esa información de los núcleos que la reciben a todos los investigadores que pueden tener oportunidad de poderlas utilizar. En ese sentido, hemos visto en los ejercicios que hemos hecho que quizás la red Clara podría ser una vía para ayudarnos a poder hacer esa capilaridad que es necesaria para poder llevar la información a todas las partes. Entre las cosas que se han propuesto es facilitar el contacto entre los partners de ambas regiones, es fundamental, o sea, en cada una de las actividades que hemos hecho, el éxito de esas actividades ha sido la alta participación porque les permite establecer conocimientos y contactos con los partners de la región contraria. Se considera fundamental que se pueda seguir promoviendo la movilidad y el intercambio de investigadores, pero también de staff. También la formación se considera que es esencial, todas las acciones que podamos poner en marcha para
formación, y no solo desde la parte de vista de la ciencia y la tecnología, pero también desde el lado de los policy makers, para entender perfectamente qué estamos haciendo en nuestros diferentes países. Y lo que estamos viendo es que estas acciones están sirviendo para que de alguna forma se establezcan los contactos que permitan la participación, sobre todo de nuestros colegas de Latinoamérica, en los programas del programa Marco. En materia de acceso hemos revisado todos los tipos de acceso, y lo que hemos constatado en las últimas reuniones, la importancia del acceso virtual. El acceso virtual es esencial y es un acceso que es barato, que es viable, y se ha puesto de manifiesto en la actualidad también con la pandemia, y hay que establecer vías de poder explotar de manera más amplia el acceso a los datos y a las infraestructuras en remoto, que desde el lado de Europa se están poniendo en marcha los medios para que esto sea posible. No estamos partiendo de cero, hay historias que son prometedoras desde el punto de vista de éxito. Hemos estado trabajando con Instrat, Eric, y con el Instituto Pasteur de Montevideo, con la idea de crear esos hubs intermedios que de alguna forma sirvan como enlace de las infraestructuras europeas con la comunidad investigadora en Latinoamérica. Se ha visto que hay participación y que hay actividades diversas con interés para ser promovidas en Latinoamérica desde diferentes infraestructuras europeas. Sabemos que existe colaboración entre IBISBA y Cuba, están trabajando de manera conjunta. BBMRI, Jaiberi, CLIPS, OpenScreen y Red Clara, todos ellos tienen colaboraciones, y lo que hay que hacer es fortalecer esas colaboraciones y extenderlas de manera que puedan ser las bases para esta colaboración más estructurada. Se considera que el proyecto EULAC Resinfra, que es un proyecto promovido por la Unión Europea dentro del programa de trabajo de infraestructuras, con la intención de apoyar esta colaboración y apoyar al Working Group en el desarrollo de estas tareas, es fundamental, y sobre todo son fundamentales sus pilotos. Os contaré luego cuáles son los pilotos, pero tenemos 4 pilotos en el proyecto: LifeWatch, la red de supercomputación RECAP, Instrat y ERIS, la infraestructura de patrimonio cultural, que están trabajando ya con Latinoamérica y que sirven como pilotos para probar que la colaboración es posible. Además, a través del proyecto EULAC intentamos promover esas infraestructuras globales y favorecer o servir de punta de lanza para establecer los contactos con ESFRI, con la OCDE, sobre todo con el grupo de grandes infraestructuras de investigación recientemente creado, y con toda la historia de todos los trabajos que han hecho desde la OCDE y todos los análisis que han hecho, y con el grupo de las grandes infraestructuras de investigación. Y con esto es lo que he preparado. Yo no sé si es lo que esperabais. Si queréis que os cuente algo de ESFRI, os puedo decir que ESFRI ahora mismo estamos trabajando en la preparación de la hoja de ruta 2021. La hoja de ruta 2021 se lanzó en 2019 en un evento en Bruselas. A partir de ese momento se abrió el periodo de presentación de solicitudes, que cerró después de un aplazamiento debido a la pandemia en septiembre del 2020. Desde entonces estamos evaluando las propuestas. Primero, As a result of the pandemic, we are now currently assessing the proposals para poder llevar a cabo la aceptación de las propuestas en la hoja de ruta, y una vez que ya se han considerado elegibles, se procede a la evaluación. Se presentaron 18 propuestas en las distintas áreas científicas. Se han evaluado desde el punto de vista del caso científico, por un lado, y desde el punto de vista de la implementación, se reconoce que es muy importante que sea viable la implementación y la construcción de estas infraestructuras. No estamos hablando de proyectos de investigación, estamos hablando de infraestructuras, y tiene que ser clara que hay una cierta madurez a la hora de presentar las propuestas que van a garantizar que en el plazo máximo de 10 años esas infraestructuras están implementadas y ofreciendo servicios a la comunidad científica. En el momento actual se están terminando las recomendaciones que se van a llevar al foro de ESFRI inicialmente a la reunión de finales de junio, 1 de julio. Si todo va bien y el foro ESFRI considera que las recomendaciones que se están proponiendo desde el lado de los grupos evaluadores, tanto los grupos estratégicos como la implementación, y la recomendación que hace el Ejecutivo de ESFRI es válida,
se procederá a la aprobación por parte del foro. Si no, tenemos margen hasta septiembre para hacer esa aprobación, si fuera necesario. Y el propósito último es que la hoja de ruta ESFRI 2021 sea lanzada con un acto oficial bajo presidencia eslovena en un acto a primeros de diciembre en Ljubljana. Y yo creo que ya he hablado muy deprisa, no sé si os habéis enterado y no he controlado nada de tiempo, pero imagino que está cubierto lo que esperabais. Thank you, Immaculada, Muchísimas gracias, Inmaculada, por la presentación. You presented. We have a question submitted in Zoom, so I hope that you can answer it. This question from Vidhu Sharma. The question is, how do you think these research infrastructure landscapes differ from the ones in North America? Bueno, yo no creo que, o sea, la diferencia fundamental con Norteamérica, Well, the main difference with North America is that, of course, North America has a national infrastructure. We're talking about a very big country with national infrastructure. The effort we need to make is much harder when it comes to priority setting and when it comes to, well, supporting the construction of these infrastructures. The priority setting in Europe is a priority setting that is based on national interest, of course, and then you need to understand that we have, well, different schemes available, and we decide in what infrastructures we want to participate. So there's more than what we have more than one option available. So in the case of North America, it's a bit harder. In Europe, well, we have progressed quite a bit thanks to the existence of ESFRI. This is a clear success story for me that comes to show how it's possible to implement joint collaboration in the field of research. And we're talking about very high investments, 20 million euros at times, in order to, well, put these infrastructures up and running. And North America, we're talking about just one country contributing, and it is in our interest and the interest of Europe and Latin America to target global infrastructures. That's why we want to align policies across all the regions in the continent. The idea is to render these infrastructures global. Well, science needs to be international by nature, and Europe believes that in order to ensure the best possible science, we need to compete against other regions, and we also need to collaborate, because this is the only way of addressing and tackling the major societal challenges as we have seen this year as a result of the pandemic. Thank you for the answer. There's a second question which I'd like to take. Is this question was submitted in Moova. The question is, which infrastructures have you identified in Latin America? Maybe you can answer it more generally, because as part of your project, you have already started mapping of the infrastructures in the different Latin American countries. Maybe you can answer this question more generally, if that's possible. En Latinoamérica se ha hecho un ejercicio para determinar. In Latin America, we've done an exercise to determine, and it's an exercise based on the tasks in SESC-Infra project, to see which infrastructures are really interesting to us. First of all, we needed to agree upon the concept of infrastructure or facility. These concepts differ between Europe and Latin America. In general, the development of infrastructures and the clusterization which is needed to have infrastructures reparted or divided between different countries is something that is a little bit behind in Latin America compared to Europe. The different Latin American countries have made an exercise to suggest infrastructures. First, we defined a series of criteria, minimum set of criteria, which are to be
valid to be part of what we call the landscape, Latin American landscape, with the idea of fostering cooperation. We have proposals open to international access who can be maintained in time. They should not be restricted to the use of the owner of the infrastructure. There should be access granted to other users. All of that has been taken into account. The countries have been making these exercises through their agencies and ministries. We have infrastructures in all the theme areas, and we are now in the process of checking how to set up the cooperations. Also, we've been able to cooperate, and in INSAL we've seen that there's a cooperation with Pasteur Institute in Dubai, for example. Okay, thank you very much. I suggest we move on to the second presentation, which is given by Fernando Amstoy Rosso. Fernando is, since 2012, the director of the technological pole of the School of Chemistry and president of the Pando Science and Technology Park in Uruguay. Since 2017, he's the coordinator of the Research Infrastructure Work Team of CELAC, where it promotes the cooperation with the European community in the research infrastructure field. Between 2017 and 2021, Fernando was a member of the board of directors of the International Association of Science Parks and Innovation Areas, where he was also the director of the Latin American division. And between 2007 and 2012, Dr. Fernando Amstoy Rosso was the CEO of the Uruguayan Research and Innovation Agency and previously Deputy General Coordinator of the Technological Development Program, Executive Unit of the Ministry of Education and Culture in Uruguay. And with this impressive CV, Fernando is the ideal speaker for the next presentation. And he will also join the panel discussions of the thematic workshop on strengthening the structural biology community in Latin America tomorrow at 2 p.m. local time or 7 p.m. Central European summertime. And again, I'd like to encourage everyone to submit questions either via the Zoom Q&A or via the Woover platform. And with this, thank you very much for joining us, and we look forward to your presentation. Thank you. Well, thank you. Good morning, or good afternoon, depending on where we are. First of all, I would like to thank the organizer for the invitation. It's a pleasure to be here, and I'm honored to be sharing this presentation with the panel. The same as Inma, I'm going to present in Spanish because of the attendee, and most of the attendees are come from Latin America, but also because it's my mother language. So I'm going to proceed to the follow on, considering that. Así que, considerando que es servicio de interpretación, pues aprovecharé y utilizaré los servicios de los intérpretes. I'm going to share the Y screen. ahora compartiré mi pantalla. Okay. No. So, evidentemente tengo el gusto de coordinar el grupo de la comunidad de estados de Latinoamérica y el Caribe, de la CELAC, en temas de infraestructuras de investigación. Entonces, la idea era darles la perspectiva de los países latinoamericanos. Eso es desde el grupo de trabajo que hace 4 años estamos trabajando en estas temáticas, y ver la estrategia y un poco las definiciones y las discusiones que hemos tenido,
y lo que está impulsando, cuáles son los motores para promover el desarrollo de nuestras infraestructuras de investigación. Creo que Inma ha hecho un muy buen resumen del trabajo conjunto y de los avances, y sobre todo marcar que evidentemente lo primero dentro de las estrategias tenemos asimetrías importantes con Europa, que es importante, eso es importante considerarlo. Inma ya comentaba, evidentemente empezamos a discutir desde el concepto de infraestructuras de investigación. En la CELAC tenemos 31 países integrando con distintos niveles de madurez de nuestros sistemas de innovación, pero con el mismo interés en promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y de las infraestructuras de investigación para potenciar el desarrollo de nuestras regiones. Entonces, cada país, independientemente de su tamaño, de la madurez de su sistema, tiene las expectativas válidas de aprovechar este tipo de infraestructuras y los vínculos potenciales que podamos tener, sobre todo con Europa. Porque tenemos características, digamos, orígenes, similitudes en temas socioculturales en algunos casos, en otros casos hay una trayectoria y antecedentes fuertes de cooperación birregional por actividades previas. Algunos de los programas los mencionaba Inma, pero la cooperación con Europa ha sido intensa en las pasadas décadas. Lo primero que tuvimos que discutir es el concepto de infraestructuras de investigación. Evidentemente, lo que es los conceptos europeos, tipo plataformas tipo CERN o grandes infraestructuras, en Latinoamérica obviamente hay algunas, hay en Brasil, hay algunas en Argentina, en Chile, en México, pero no es la generalidad de nuestros países, principalmente por temas de costos, por temas de dimensión de nuestros sistemas de investigación, y sobre todo por temas de inversiones. El otro tema es la discusión en grande a tener una visión única, y que nosotros nos parece sumamente interesante la experiencia de Europa, en tener una hoja de ruta común, tener un EFRI, una estrategia en infraestructuras europea, y tienen un financiamiento europeo, tienen una política, una hoja de ruta, y los países van adhiriendo y van ajustando a nivel nacional una hoja de ruta para el desarrollo de la región. Lamentablemente nosotros en Latinoamérica, el grado de madurez de nuestras asociaciones regionales es menor. La CELAC es mucho más joven, tenemos 10 años de estar operando, y hay otras iniciativas que están segmentadas por regiones, como el Mercosur, en el sur, que está integrada por los países más, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, que está ahora también como Bolivia, también con participación parcial, creo que Chile para integrarlo como integrante como observador, y Venezuela, digamos, pero se generan bloques de integración, y también está la comunidad de países andinos. El tema de estas, o las comisiones del Pacífico, el problema es que no tenemos los mismos niveles de integración y los mismos desarrollos de madurez de la comunidad, eso es obvio. En la CELAC se hizo un ejercicio importante, primero para definir las áreas estratégicas donde fomentar la cooperación, y dentro de esto se seleccionaron 4 áreas que son salud, seguridad alimentaria, biodiversidad y cambio climático, y energía. Y eso fue hecho desde un punto de vista de los mandatarios de los países de CELAC, y en reuniones de ministros, donde se definió en una GIRI, que es una iniciativa conjunta entre la Comisión Europea y la CELAC, un roadmap, una hoja de ruta estratégica para el 2021-2023, para empezar a encauzar un plan de acción en ciencia, tecnología e innovación. Y dentro de esto, en esta estrategia, los países definieron en esta GIRI, en esta iniciativa conjunta con Europa, 4 pilares fundamentales. O sea, tres de los pilares fueron la base donde se inició la cooperación, y donde hay más antecedentes por instrumentos como los que mencionaba
INMA en relación con componentes europeos y programas europeos que lo han apoyado y han promovido la cooperación con Latinoamérica. Y se agrega en esta reunión un cuarto pilar. Las bases son la movilidad entre los investigadores, o sea, todos los programas que han apoyado que los investigadores, la cooperación entre Latinoamérica y Europa y la cooperación sub-sub también, la cooperación entre las infraestructuras de investigación, que ha sido clave, y para atender los desafíos globales, ese es el tercer pilar, los cambios globales, y acá entran los desafíos para trabajar en temas de salud, en temas ambientales, en lo que en Europa conocen como transición verde, la transformación digital, la conectividad, bueno. Y después lo que se define es trabajar también sobre un cuarto pilar, que es la innovación. El pilar de la innovación es el promover acciones para transformar todo ese conocimiento científico, tecnológico en valor económico, social y ambiental. O sea, eso desde el punto de vista latinoamericano es un tema importante y no hay una sola visión de las infraestructuras de investigación. Cuando trabajamos en las infraestructuras de investigación, podemos tener la perspectiva de los policy makers sobre las infraestructuras de investigación, la perspectiva de los investigadores que participan y desarrollan y trabajan sobre las infraestructuras de investigación, y la perspectiva de la sociedad, cómo la sociedad percibe el desarrollo de las infraestructuras de investigación. Evidentemente, en los últimos 2 años, el grupo ha estado trabajando durante estos 4 años fuertes, pero en los últimos 2 años, en este último año y medio, nos hemos enfrentado al tema de la pandemia. El tema del COVID generó un impacto grande y trajo desafíos que también debieron ser atendidos y de alguna manera testearon y pusieron a prueba para la percepción social de la utilidad de contar con sistemas científico-tecnológicos fuertes. Y los países donde había más desarrollo de infraestructuras de investigación fueron los que tuvieron mayor capacidad de respuesta o tomaron acciones antes o pudieron adaptar tecnologías o incorporar tecnologías. Yo creo que básicamente no tenemos en Latinoamérica en general innovaciones disruptivas, sino que tenemos innovaciones incrementales, y es fundamental el desarrollo de nuestros sistemas de investigación. Exponential advancements in Latin America, not... Aunque también tenemos grupos de investigación de punta, pero no es lo general en todos los países. Evidentemente, los principios que mueven el trabajo en infraestructuras de investigación son los de Open Science, Open Innovation, y en esta pandemia se puso en relieve el tema de organizar los grupos de investigación orientados a misión. En esto, si algo demostró esto, es cómo se consolidaron los sistemas de investigación para trabajar con la misión de solucionar y dar respuesta a una crisis. Y funcionó bien. Evidentemente, este funcionamiento de los grupos de investigación alineados a través de una misión no es nuevo. Evidentemente es el desarrollo del sistema americano cuando se da en temas de gestión de innovación, la carta de Vannevar Bush a Roosevelt, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se puso el sistema a funcionar por un fin común, que en este caso era un fin de una guerra, pero cuando funcionó en forma articulada y bien, los científicos unidos decidieron promover el desarrollo de un sistema integrado y conectado. Evidentemente, nosotros desde el punto de vista de los países de la CELAC en infraestructuras de investigación, contamos con una cantidad de elementos en contra, que es evidentemente la baja inversión en ciencia y tecnología en relación al PIB. O sea, nosotros tenemos el país que tiene más inversión en el Producto Bruto Interno de Ciencia y Tecnología, que es Brasil, y llega creo que al 1.2 del PIB, el resto andamos en el 0, menos del 0.5, en Europa están en el 4, en muchos países. Evidentemente esta inversión muestra de alguna manera la priorización en la agenda. Un viejo profesor de Economía e Innovación decía, bueno, para saber dónde va la política hay que mirar los presupuestos. O sea, las prioridades de alguna manera estratégicas, políticas, se reflejan en las estrategias, en los apoyos presupuestales. Evidentemente también las demandas que tenemos
en Latinoamérica estamos en muchos niveles, al no tener la misma madurez, tenemos que atender otras emergencias que son más de base y son atender otras necesidades diferentes, y la ciencia y la tecnología compiten en la agenda política con otras prioridades. O sea que hay poco financiamiento para infraestructuras y el peso en la agenda de política es limitado. Evidentemente esto nos llevó a trabajar sobre fortalezas y debilidades importantes, donde las principales ya las mencionamos. Hay que sumar en esto que tenemos una volatilidad el no tener planes regionales a 20 años, nos somete a una volatilidad de cambios normales, por cambios en los ciclos políticos, que son de 5 años en general, por los sistemas de democracia, cuando estas hojas de ruta deberían ser de desarrollos a 15 años y mantener la dirección de desarrollo, ya no digo en la región, sino a nivel de los países, dentro de cada país. Evidentemente también estamos con una realidad que la brecha entre los países centrales y los países en desarrollo, como los países latinoamericanos, se viene ampliando, y en la medida que hay por estas diferencias de inversión, en la medida que cambian los paradigmas tecnológicos, más se han venido ampliando la brecha. O sea, esta gráfica lo que muestra es esa diferencia, digo, que hasta la posguerra, hasta después de la Segunda Guerra, donde se empiezan a desarrollar las TICs y las industrias 4.0, empiezan a aumentarse aún más la brecha, y evidentemente tenemos una necesidad en los países latinoamericanos de generar una hoja de ruta, un path diferente. O sea, si seguimos por el mismo camino, vamos a llegar, nos van a llevar 30, 40 años llegar a los niveles de desarrollo. O sea que tenemos que generar alguna innovación disruptiva y tenemos que generar un frog jump. O sea, no es, digamos, si seguimos el escenario tendencial, nos va a llevar muchísimo lograr madurez en nuestro sistema. Esto, digamos, no se ve muy bien en esta gráfica, pero esto es el mapa del mundo, donde es el share de publicaciones científicas globales dirigidas a temas que tienen que ver con en tecnologías de punta estratégicas. Y bueno, lo que vemos ahí que evidentemente la investigación y las publicaciones sobre tecnologías de punta pasan por Europa, China. Hay disrupciones importantes, o sea, India, en Asia esto está tomado del informe de UNESCO, del informe que salió ahora este mes, del informe del desarrollo del estado de la ciencia y la tecnología de UNESCO. Pero lo que vemos ahí que bueno, México, Brasil y Argentina son los países que figuran en ese escenario con publicaciones que están orientados a tecnologías más disruptivas, y en realidad, si bien tienen algunas publicaciones o alguna producción científica en esas áreas, en comparación con el estado de desarrollo a nivel mundial, son poco significativas. O sea, no es por donde está pasando el desarrollo de tecnología de frontera de conocimiento, y eso es claro, lo cual implican estrategias diferentes de abordaje en los temas de infraestructura de investigación. Lo mismo pasa con el gasto en I+D. Yo les comentaba que Brasil es el país que más invierte, en el 2017 estaba en el 1.26% de su Producto Interno Bruto en I+D, el gasto en I+D. Obviamente es oscilante, pero desde el 2007 se ha mantenido con poca variación. Incluso en los últimos años, el gráfico que está en el cuadrante inferior, se ve acá una caída dependiente, y esto es una composición, además que el grueso de su inversión está concentrado en una región, que es en una región industrial, que es el estado de San Pablo. O sea, un estado está aportando, fíjense en este gráfico, casi en los últimos años al 70%, y llegó a ser en el 2012 el 82% de aporte a lo que es el gasto en I+D. O sea que evidentemente las asimetrías, además de tenerlas
entre los distintos países están dentro de un mismo país. O sea, eso lleva a tener definiciones estratégicas considerando esas diferencias. Tenemos la necesidad igual de desarrollar nuestras infraestructuras de investigación para ponerlas a trabajar en la solución de problemas. Y ahí encontramos en todos los países y algunos puntos en común con Europa, donde hay oportunidades de aprovechar las lecciones aprendidas europeas y trabajar en forma conjunta. Y acá los objetivos de desarrollo sustentable a 2030 de Naciones Unidas, creo que de alguna manera estamos trabajando, casi todos los países están alineados en sus estrategias en dar cumplimiento a estos objetivos de desarrollo sustentable. Y las áreas definidas por la CELAC coinciden, obviamente están alineadas con estos objetivos y están alineados con lo que está trabajando en Europa también, y son las mismas. O sea, seguridad alimentaria está orientada a un objetivo de hambre cero, salud, en salud y bienestar, energía, en energías asequibles y no contaminantes, y obviamente el medio ambiente y la biodiversidad en acciones por el clima, y también en vida marina y en trabajo sobre los ecosistemas terrestres. O sea que hay un punto en común si trabajamos a los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas 2030. Creo que eso de alguna manera alinea el trabajo en nuestras infraestructuras. Evidentemente eso también surge que los problemas globales traen desafíos globales, y los temas de salud, o sea, está el concepto de Naciones Unidas de One Health, economía verde, green economy, o nuevas economías de desarrollos digitales. El pilar de la innovación es un catalizador, se visualiza el pilar de innovación, este cuarto pilar de la estrategia del GIR y del grupo, lo integra la innovación como un pilar integrador de los procesos de cooperación. Y ahí se ve que esos procesos se producen a niveles niveles múltiples, buscando relaciones ganar-ganar. Y ahí la colaboración es no solamente las infraestructuras deben expandir sus fronteras, tal cual se comentaba hoy, y promover esos conceptos de innovación abierta, donde la generación de la solución de un problema no solamente se produce en forma cerrada en un centro tecnológico, sino que participa la industria, participan las empresas, participan proveedores internos, participan otros centros tecnológicos de otras regiones. Bueno, eso implica desafíos importantes en los modelos de gobernanza, que son los que tensionan las nuevas infraestructuras de investigación. O sea que el tema es, si tenemos la oportunidad de participar en el desarrollo de infraestructuras de investigación que se están consolidando en la región, ya empezar a consolidarlas con una visión que integre este concepto de Open Innovation, Open Science, y en las gobernanzas. This concept of open innovation, and we also need to work on governance, as I was saying. Well, research infrastructures are not only single-sided. En Europa ni centros ni aceleradores de partículas del tamaño de los que... Pero en los conceptos de trabajar sobre clúster o sobre los distintos tipos de infraestructuras distribuidas, tenemos desafíos importantes. Evidentemente hay infraestructuras globales que ya están funcionando. Brasil tiene infraestructuras muy importantes, en Chile también hay, en Argentina hay, en México, digo, en varios países, es difícil mencionar todos, porque cada país tiene alguna. En Europa eligieron también la visita de un centro en Costa Rica, pero como con estos conceptos, creo que lo que importa un poco es cómo se direcciona la agenda de investigación en estas infraestructuras. Esto es la producción científica de los 28 países de la Comisión Europea, también tomado de lo de UNESCO, es dónde se están generando volúmenes de publicación en relación a los objetivos de desarrollo sustentable. Y hay algunos puntos que tienen que ver con energías limpias, que evidentemente el grueso de la orientación y de la estrategia se ve que están direccionados a esos objetivos. Aunque, por ejemplo, en las publicaciones científicas que están al objetivo de hambre cero, la parte de pobreza, es la primera barra es donde hay una menor distribución de publicaciones científicas.
Evidentemente, en esto ni siquiera hablamos de patentes, porque si vamos a hablar de patentes todavía, en la producción de patentes en Latinoamérica todavía es muchísimo menos significativos en el share global. Pero hay muchos puntos en común o intereses en común para buscar estas relaciones ganar-ganar. En esto es el European Green Deal, o sea, esto es la transformación, el compromiso de transformar la economía, haciendo una economía verde y sustentable que alinea toda la Europa, y creo que en esto hay espacios en común entre Latinoamérica y Europa, y evidentemente tiene que ver, y son temas globales y atendidos con este tipo de infraestructuras, y yo creo que ahí tenemos muchos espacios de colaboración y de trabajo conjunto, porque es el interés global de todos los países en trabajar en esto. Acá hay energías limpias, hay, bueno, por cuidado del medio ambiente, entran temas de transición. Y acá vamos a las políticas y a los instrumentos que tenemos de cooperación birregional. Creo que Isma mencionó varios de los instrumentos que de alguna manera nos van a dar una idea de cómo, para dónde va, o cómo lo estamos viendo la cooperación y por dónde va la colaboración. Evidentemente, esto está tomado también de una reunión de altas autoridades europeas y latinoamericanas y caribeñas, y donde ven la crisis global como una oportunidad, porque evidentemente después de la crisis de salud, la crisis de COVID, vino una crisis económica, y estas asimetrías, los países pudimos enfrentar la crisis de salud, pero atrás de una crisis vino otra, y estamos enfrentando una crisis global económica. Entonces, esto es lo que se ve como una oportunidad para retomar esos objetivos de Naciones Unidas de la Agenda de Desarrollo Sustentable, el trabajar sobre un approach de One Health, o sea, el concepto de nadie está seguro en temas de salud y de pandemias hasta que todos estén seguros. Creo que ese es el concepto. Por eso es el tema del programa de compartir vacunas, de compartir en estos temas que están sumamente vigentes y de alguna manera testearon el mundo. O sea, que las crisis sanitarias trascienden fronteras, igual que los temas de cambio climático y los de energías. Así que bueno, y en este sentido, se ha visto, en Europa están trabajando sobre temas globales, evidentemente, y hay un impulso desde el sistema financiero a promover el desarrollo de negocios, y acá estamos mencionando, están fijando un fondo que tiene que ver, un fondo, la Green, que es un fondo que de alguna manera están promoviendo inversiones para movilizar de alguna manera capitales entre Europa y Latinoamérica en buscar estas acciones en lo que sean acciones de ganar, ganar, y que de alguna manera estén alineados con estos temas estratégicos que se están definiendo. Y ahí entra también el apoyo de las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica y el Caribe, en las transiciones a estos temas de economía verde y economía sustentable, lo que es economía circular. También la economía digital es un driver para desarrollo sustentable. Entonces, de alguna manera, las infraestructuras de investigación y la cooperación entre regiones, yo creo que deben toman estas consideraciones. Primero, para resolver los cambios, la cooperación entre infraestructuras para resolver los cambios de la globalización, el lograr el desarrollo sustentable a largo tiempo, promover procesos de relaciones de ganar-ganar, aumentar la competitividad de las empresas, o sea que es lo que se hablaba del trascender las fronteras de la infraestructura para promover este tipo de impactos en el desarrollo. Y en esto, cuando vamos a las tres miradas que yo les decía, la mirada de la sociedad, desde el punto de vista latinoamericano, la mirada de los policy makers y la mirada de los investigadores sobre las infraestructuras de investigación. De todas maneras, o sea, los investigadores, digamos, es donde se trabaja en la generación del conocimiento y en la articulación, y hay una colaboración bottom-up muy fuerte
porque la comunidad de investigadores tiene vínculos entre pares europeos, entre pares de todas las regiones. Evidentemente, esos vínculos han generado desarrollo, ¿no? Desde el punto de los policy makers, el desafío es el orientar la agenda, los temas, el relacionamiento con las infraestructuras, en cómo se orienta la agenda de investigación para solucionar estos temas, o sea, investigación orientada a misiones, y, bueno, evidentemente, cómo se crea valor. Hay experiencias europeas, yo creo que los consorcios europeos de innovación son ejemplos importantes. Algunos de esos consorcios los mencionaban, INMA. En otro es cómo se promueven los clústeres y las cadenas de valor. Bueno, en conclusiones generales y globales, o sea, hay un roadmap, una hoja de ruta. Es difícil, porque la diferencia entre, acá hay una cosa es tener una hoja de ruta y otra es poder cumplirla, pero por lo menos hay un plan de acción, hay un compromiso de los gobiernos a nivel de CELAC, con Comisión Europea, que se enfoca en esos 4 pilares: movilidad de investigadores, de las infraestructuras de investigación, atender a los cambios globales y promover la innovación en todos los niveles. Evidentemente, la innovación como un pilar integrador, y mejorar la integración entre los agentes en todos los niveles, o sea, la articulación de estrategias. Y en esto yo creo que el proyecto Resinfra, que está coordinando INMA, se había visto como un instrumento importante para generar estos pilotos, ensayos, pruebas, y atender en este armado de clusterización. Yo creo que mencionaba INMA el ejemplo del clúster, hubs regionales que conecten, que faciliten la conexión con Europa y que bajen los costos de transacción. En esto que donde tenemos nuestros sistemas muy atomizados, no es lo mismo un costo de transacción con un hub, donde ya ese hub reúna los intereses y las capacidades científico-tecnológicas de varios países o de un área o de una región. Yo creo que hay todo un desafío importante para trabajar. Y bueno, la idea es tener una perspectiva de Latinoamérica. Evidentemente, dentro de esto pesa también la visión de la sociedad, en la medida de que se perciba las infraestructuras de investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología como algo socialmente útil o importante y tenga peso en la percepción social del estado de bienestar, va a tener más peso en las agendas políticas y va a tener más financiamiento, y se va a cerrar ese círculo virtuoso de desarrollo científico-tecnológico y de empezar a contar con infraestructuras de porte y de volumen, y sobre todo un aumento de la inversión, que esperemos pase el aumento de inversión en I+D en relación al Producto Interno Bruto de todos los países. Gracias. Thank you very much for the presentation and giving us this Latin American perspective. I think we have time for only one question. The question is, how are international collaborations changing the dialogue in Latin America when discussing about research infrastructure investment plans? Bueno, yo creo que digamos, la colaboración o la collaboration en investigación, digamos, no viene de ahora. Yo creo que, y en los planes de I+D, o sea, cómo se trabaja en el aumento de la inversión en I+D, desde hace años que hay varias iniciativas que están siendo apoyadas y que de alguna manera están traccionando inversiones en I+D y que nacen como instrumentos de cooperación. Nosotros, en cada país se pueden dar distintos ejemplos, pero, por ejemplo, el tema, la participación de tener centros tecnológicos, el vínculo con centros tecnológicos europeos. Chile ha tenido un programa de consorcios de atracción de centros internacionales y han trabajado con Fraunhofer, han generado vínculos con la Universidad de California en Davis en Estados Unidos. O sea, de alguna manera en Uruguay está el Instituto Pasteur, ha desarrollado en Montevideo
una central, y junto con eso la cooperación ha habido una red, un Sud Pasteur. De alguna manera, esos vínculos, eso genera una inversión, o sea, hay compromisos de inversión en esos centros tecnológicos, hay compromisos de inversión. ¿Por qué? Porque esos centros demuestran casos de éxito, demuestran que se cumplen con todos los puntos que decíamos anterior de la generación de valor puntual y el aprovechamiento de ese valor en el desarrollo de los sistemas productivos, sociales y económicos de los países. Yo creo que en las evaluaciones que han habido, yo tuve el gusto de participar en la evaluación del relacionamiento, por ejemplo, del Centro Fraunhofer en Chile, ha sido muy bien evaluado. Creo que lo mismo el Instituto Pasteur en Uruguay, en relación a la pandemia con el tema de COVID. Yo creo que hay una percepción social del impacto que ha tenido su participación en intentar atender, solucionar este tipo de... Lo mismo pasa en Brasil, pasa en general. Eso, lo que empieza con un vínculo en la cooperación internacional para el desarrollo de un centro tecnológico, cuando esos centros empiezan a alcanzar ciertos niveles de madurez, empiezan a mostrar impactos, y eso empieza a incentivar que haya inversión. Al principio es inversión de contrapartida. Hay otros ejemplos, el parque donde trabajo científico tecnológico, donde trabajo yo, se hizo con apoyo de fondos europeos. Lo único que en los últimos años, también es bueno decirlo, está cambiando la relación de la cooperación internacional entre Europa y Latinoamérica. Hay varios países, hay 8 países, Brasil, Argentina, Chile, México, Uruguay, Costa Rica, son países que por la renta que han alcanzado, digamos, la relación con la cooperación europea es distinta. O sea, no hay una visión tan asistencialista para promover el desarrollo, sino que hay esta relación que estamos buscando, en buscar cooperación, en relaciones ganar-ganar, y creo que hay foco en temas de atender más problemas ambientales, globales. Pero de alguna manera yo creo que la cooperación fomenta inversiones, también hace tracción a inversión local. Pero, digamos, no es algo que se dé en el corto plazo, porque esa atracción que se genera no responde a una hoja de ruta estratégica, sino responde a este tipo de iniciativas. O sea, se establece una cooperación, se establece un centro, vínculos, y de alguna manera hay una prueba de concepto que funciona y que incentiva la inversión. Pero no ha sido producto de una hoja de ruta estratégica como la que disponen en Europa. Okay, thank you very much.